Escuché a mi nuera decirles a sus amigas, por fin me voy a deshacer de esa bruja. Y que yo merecía estar en un asilo. Pero cuando se leyó el testamento fue ella quien tuvo que empacar sus cosas y marcharse. Olí a lirios y a dolor. Me paré junto al ataúd de Santiago con la mano temblando al acariciar su mejilla helada por última vez. Mi único hijo, mi niño hermoso. ¿Cómo podía estar pasando esto? A mis 68 años jamás imaginé que sobreviviría a mi hijo. Ningún padre debería vivir algo así. El cáncer se lo llevó tan rápido, 3 meses entre el diagnóstico y su partida. No fue suficiente tiempo para decir todo lo que debía decirse, ni para prepararme a un mundo sin él. Me alegra que estés aquí. Quédate conmigo hasta el final de esta historia. La voz del encargado del funeral fue suave, acostumbrada a consolar al doliente. Señora Navarro, ¿quiere sentarse? Asentí sin decir palabra y me dejé guiar hasta la primera fila de sillas. La gente se acercaba, murmuraba condolencias que apenas podía oír por el estruendo dentro de mis oídos. Aceptaba sus abrazos y apretones de manos como una marioneta, cumpliendo con lo que se espera de alguien en duelo. Nada parecía real. ¿Cómo podía seguir girando el mundo si Santiago ya no estaba? Silvia, mi nuera desde hacía 15 años, estaba sentada a mi lado, impecable, con su vestido negro perfectamente planchado. Su maquillaje intacto, a pesar de las lágrimas que de vez en cuando secaba con un pañuelo bordado. Había sido la novia de Santiago desde la universidad. Yo la recibí en nuestra familia con los brazos abiertos. La quise como a la hija que nunca tuve. Necesito un poco de aire, susurró apretando mi mano antes de levantarse con gracia y caminar hacia el fondo de la sala. La vi alejarse preguntándome cómo haríamos para apoyarnos mutuamente después de esto. Santiago era nuestro puente, lo que nos unía. ¿Qué seríamos ahora? Unos minutos más tarde tuve que ir al baño. La artritis me estaba molestando y necesitaba tomar mi medicina. Caminé despacio por el pasillo apoyándome en mi bastón. Al acercarme a un rincón donde solían reunirse los fumadores, oí la voz de Silvia, extrañamente alegre y aliviada. Dios, pensé que este día no se acabaría nunca. Tanta gente viniendo a decirme cuánto lo sienten, preguntándome qué pueden hacer. Soltó un suspiro exagerado. Por fin, lo menos ya casi termina, ¿y ahora qué sigue? Ahora por fin recupero mi vida. La voz de Silvia se volvió dura. Y por fin voy a deshacerme de esa vieja bruja. Me quedé congelada, el corazón tambaleándose en mi pecho. ¿No estará hablando de Dolores?, preguntó otra mujer. Por supuesto que de Dolores, respondió Silvia con desprecio. Santiago insistió en que viviera con nosotros después de que Rogelio muriera. No tiene a dónde ir, está completamente sola. Pues ahora Santiago ya no está y no tengo que fingir más. ¿Qué vas a hacer con ella? Hay un asilo bastante decente en las afueras del pueblo. Silvia se rió, un sonido que siempre me había parecido melodioso y que ahora me pareció cruel. Ya casi tiene 70. Ahí es donde debería estar desde el principio. ¿Y crees que va a pelear? ¿Con qué medios? La casa está a mi nombre. Santiago y yo nos aseguramos de eso cuando murió su papá. Ella nos firmó todo, ¿te acuerdas? Le dijimos que era para evitar trámites legales. La voz de Silvia bajó a un susurro burlón. La vieja ni siquiera se da cuenta de que Santiago me dejó todo a mí. En una semana va a estar haciendo sus maletas. Apreté mi bastón con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. Me olvidé del baño. Me alejé sin hacer ruido. Todo mi cuerpo temblaba. ¿Cómo pude ser tan ingenua? Todos estos años creí que Silvia me quería, que éramos familia. De regreso en la sala de velación vi el rostro sereno de mi hijo con otros ojos. ¿Habrá sabido en lo que su esposa sentía realmente por mí? ¿Habría hecho algo distinto si lo supiera? Me sequé las lágrimas y enderecé la espalda. No iba a dejar que Silvia me viera rota. Hoy era para Santiago. El resto del funeral pasó como en un sueño. Recibí más condolencias. Dije unas palabras durante la ceremonia. Vi cómo bajaban a mi hijo a la tierra. Y en todo momento Silvia se mantuvo cerca, su brazo entrelazado con el mío, la imagen perfecta de una esposa en duelo apoyando a su suegra destrozada.
Pero ahora sabía la verdad. Ahora escuchaba la falsedad en su voz cuando decía "We get through this together, Dolores". Ahora sentía la impaciencia en su tacto al llevarme al coche. Mientras manejábamos en silencio miré por la ventana el paisaje que pasaba, pensando a dónde iría, qué haría. No tenía dinero propio. Había entregado todo a Santiago y Silvia hace años. No tenía casa, salvo la que ahora ella quería que dejara. Pero había algo que Silvia no sabía, algo que Santiago me dijo en una de nuestras últimas conversaciones privadas, cuando ella estaba ocupada con los arreglos del hospital. Mam, me susurró con voz débil pero ojos claros, I need to tell you something important about my will. Volteé a ver el perfil de Silvia al volante, su rostro sereno y frío. Que crea que ganó. Que haga sus planes. La lectura del testamento estaba programada para mañana. Esa noche no pude dormir. ¿Cómo hacerlo si las palabras de Silvia seguían resonando en mi mente? That old shrew. Finally get rid of her. The nursing home is where she belongs anyway. Acostada en el cuarto de invitados, que nunca fue realmente mío a pesar de vivir aquí 5 años, los recuerdos me inundaban como oleadas, cada uno más doloroso que el anterior ahora que los veía con esta nueva perspectiva de traición. Recordé el día en que murió Rogelio, hace 8 años. Mi esposo durante 40 años se fue de repente por un infarto. Santiago y Silvia llegaron de inmediato, ayudaron con los arreglos del funeral, me acompañaron durante esas primeras noches horribles. Fue Silvia quien sugirió que vendiera mi casa y me mudara con ellos. Mom, it makes no sense for you to rattle around in that big house all alone, había dicho Santiago con el brazo alrededor de su esposa. We have plenty of room and we could use the money from the sale to invest for your future. Silvia agregó, so you never have to worry about finances. En ese momento todo parecía tan razonable, tan lleno de cariño. Vendí la casa que Rogelio y yo habíamos construido juntos, el hogar donde creció Santiago. Les di el dinero, $28,000 para invertir. Nunca vi un estado de cuenta, nunca pregunté a dónde fue el dinero. Confiaba en ellos totalmente. Me levanté de la cama y caminé hacia la ventana, mirando el jardín elegante con su alberca y los jardines diseñados por profesionales. El enganche de esta casa salió de mi dinero. La remodelación que añadió la alberca y la cocina exterior también. Pero la casa estaba a nombre de ellos, igual que la cabaña en las montañas que habíamos comprado con lo último del seguro de vida de Rogelio. Para efectos fiscales, explicó Silvia. Así es más sencillo. Nunca lo cuestioné. Eran familia. Caminé hacia la cómoda y abrí el cajón de abajo, de donde saqué el viejo álbum de fotos que guardaba ahí. Fotos de Santiago de bebé, de niño, en su adolescencia desgarbada, en su graduación universitaria, Santiago y Silvia el día de su boda. Me detuve en una imagen de todos nosotros en la fiesta del 10º aniversario de Santiago y Silvia. Silvia estaba un poco separada. Su sonrisa no alcanzaba sus ojos. Habían estado ahí las señales desde el principio. También había otros recuerdos, momentos pequeños que en su momento no vi como señales, la impaciencia de Silvia cuando tardaba en subir o bajar del coche por mi artritis, su suspiro cuando le pedía ayuda con la tecnología, cómo organizaba reuniones familiares justo cuando tenía mi club de cartas y luego fingía desilusión cuando prefería cumplir con mis amigas. ¿Sabes lo importante que es la familia para Santiago?, decía, haciéndome sentir culpable por tener una vida fuera de ellos. Y estaban mis nietos, Mateo de 13 y María de 10, a quienes amaba con todo el corazón. Silvia siempre había manejado mi tiempo con ellos, limitando las visitas, supervisando cada interacción como si no confiara en mí a solas con ellos. Tienen su rutina, explicaba. Demasiada emoción no les hace bien. Acepté todo eso, agradecida de al menos ser parte de sus vidas. ¡Qué tonta fui! Al amanecer tuve otra revelación inquietante. En los últimos meses, mientras el cáncer de Santiago avanzaba, Silvia andaba inusualmente ocupada, saliendo seguido y dejándome a cargo de Santiago mientras atendía supuestos asuntos urgentes. Había empezado a vestirse diferente, ropa más a la moda, un corte nuevo, maquillaje discreto incluso para ir al súper. En ese entonces pensé que era su forma de aferrarse a la normalidad. Ahora me preguntaba si había alguien más. Recordé un mensaje de texto que vi en su celular hace 2 semanas cuando me pidió que buscara su cargador,
un mensaje de alguien llamado Esteban. No puedo esperar para verte otra vez. La última vez fue increíble. Me convencí de que debía ser un colega. Silvia trabajaba en bienes raíces, siempre haciendo conexiones. Pero ahora todo encajaba, sus viajes de trabajo que se alargaban hasta el fin de semana, las llamadas en voz baja tras puertas cerradas, la ropa nueva, el maquillaje sutil. Había estado teniendo una aventura mientras mi hijo moría. La furia que sentí no se parecía a nada que hubiera sentido antes. ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo podía traicionar así a mi hijo? Pensar en desecharme y seguramente quedarse con todo por lo que habíamos luchado para empezar una nueva vida con otro. Aún estaba sentada abrazando el álbum de fotos cuando escuché un golpecito suave en la puerta. «Abuelita, ¿estás despierta?» Era Mateo. Mamá dice que salimos para la oficina del abogado en 1 hora. Respiré hondo, me recompuse y abrí la puerta. Mateo se parecía tanto a Santiago a esa edad, los mismos ojos serios, el mismo remolino en el pelo. «Gracias, cariño. Ya casi estoy lista». Dudó un momento y luego se acercó y me abrazó con fuerza. «Extraño a papá», susurró. «Lo sé, amor. Yo también lo extraño». Por encima del hombro de Mateo vi a Silvia aparecer en el pasillo. Sonrió esa sonrisa falsa como de azúcar y dijo: «No entretengas mucho a la abuela, Mateo. Tiene que alistarse». Sus ojos se encontraron con los míos, fríos y calculadores. «Hoy es un día importante». Sí, pensé mientras cerraba la puerta para vestirme. Hoy es sin duda un día importante. El despacho de abogados Ramiro y Asociados ocupaba todo el último piso de un edificio modesto en el centro. Al entrar a la sala de juntas me apoyaba pesadamente en mi bastón, el peso del duelo y la ansiedad volvían cada paso un esfuerzo. Silvia iba adelante con la espalda recta y sus tacones de diseñador resonando con seguridad sobre el piso de madera. Vestía como para una junta de negocios, no para la lectura del testamento de su esposo, con un conjunto negro que hablaba de eficiencia más que de luto. Mateo y María venían detrás, extrañamente callados. Extendí la mano para tocar el hombro de María, y ella se acercó más a mí. Al menos todavía buscaban consuelo en mí. El señor Ramiro, abogado de Santiago durante la última década, nos recibió con la solemnidad apropiada. Era un hombre delgado con gafas de montura metálica y el cabello gris ralo, pero su apretón de manos fue firme mientras nos guiaba a nuestros asientos. «Gracias por venir», comenzó acomodando unos papeles frente a él. «Sé que este es un momento difícil. Santiago fue muy preciso con sus deseos y es mi deber asegurarme de que se cumplan tal como los dejó». Silvia asintió con una expresión seria pero serena. Debajo de la mesa noté que sus dedos tamborileaban con impaciencia sobre su muslo. «Antes de comenzar formalmente, debo mencionar que Santiago hizo cambios a su testamento hace aproximadamente 6 semanas», dijo el señor Ramiro. Los dedos de Silvia se detuvieron. «¿Cambios? ¿Qué tipo de cambios?» «Nunca me mencionó ningún cambio». El señor Ramiro la miró por encima de sus gafas. «Sí, vino a verme en privado. Fue muy claro con sus instrucciones». Una sombra de duda cruzó el rostro de Silvia, tan fugaz que podría haberla pasado por alto si no estuviera atenta. «Ya veo», dijo con la voz un poco más aguda de lo normal. «Bien, proceda entonces». Primero comenzó el señor Ramiro, respecto a la residencia familiar en el 1427 de calle Jaranda y la casa de descanso en la que Tejo. Contuve la respiración. Eran propiedades compradas con mi dinero, hogares que ayudé a construir, pero sobre los cuales no tenía ningún derecho legal. Ambas propiedades pasarán a formar parte de un fideicomiso familiar con Dolores Navarro nombrada como fiduciaria. El fideicomiso establece que Dolores tiene derecho a vivir en cualquiera de las propiedades durante el resto de su vida. Tras su fallecimiento, ambas propiedades serán transferidas a Mateo y María Navarro en partes iguales. El rostro de Silvia se quedó sin color. «Eso es imposible», dijo con la voz tensa. «Las casas están a mi nombre». «Santiago no puede simplemente, en realidad sí puede», interrumpió el señor Ramiro con suavidad. Aunque la casa familiar fue comprada a nombre de ambos, Santiago transfirió su parte de ambas propiedades al fideicomiso hace 3 años con su firma en los documentos de traspaso. La propiedad de la que Tejo nunca estuvo a su nombre, contrario a lo que usted pudiera haber creído.
fue comprada directamente para el fideicomiso. Recordé haber firmado esos papeles hace 3 años. Solo planificación patrimonial de rutina, había dicho Santiago entonces. Silvia se había molestado, alegando que era innecesario. ¿Lo habría sospechado Santiago desde entonces? En cuanto a los activos financieros de Santiago, continuó el señor Ramiro, sus cuentas de retiro, que ascienden a aproximadamente $875.000, se dividirán de la siguiente manera. 60% a un fideicomiso para la educación y necesidades de Mateo y María con Dolores como fiduciaria, 20% directamente para Dolores para su cuidado y manutención, y 20% para Silvia. La compostura de Silvia se quebró. ¿20% nada más? Debe haber un error. Su voz se elevó con brusquedad. Soy su esposa. No hay ningún error, señora Navarro. Yo mismo redacté estos documentos por instrucción expresa de Santiago. Silvia se puso de pie arrastrando la silla con un ruido fuerte. No estaba en su sano juicio, estaba medicado. Este testamento puede impugnarse. La expresión del señor Ramiro se mantuvo serena. Santiago estaba completamente lúcido cuando hizo esos cambios. Yo mismo evalué su capacidad mental y contamos con una declaración escrita de su médico confirmándolo. No le recomiendo impugnar el testamento, señora Navarro. Sería costoso, tomaría mucho tiempo y las posibilidades de éxito son mínimas. Silvia miró alrededor desesperada, como si buscara a alguien que se uniera a su indignación. Su mirada se clavó en mí y el odio desnudo en sus ojos me hizo estremecer. Tú, susurró con veneno. Tú hiciste esto. Tú volviste a mi esposo en mi contra. No dije nada. Estaba demasiado impactada por las revelaciones como para articular palabra. Santiago me había protegido. ¿Acaso sabía desde el principio lo que Silvia planeaba? El señor Ramiro carraspeó. ¿Hay algo más, señora Navarro? Santiago dejó una carta sellada para ser leída en caso de que usted impugnara cualquier parte de su testamento. Levantó un sobre. ¿Quiere que la lea ahora o prefiere continuar con el resto de las disposiciones? Silvia se dejó caer en la silla con el rostro congelado entre la furia y la incredulidad. Continúe, dijo entre dientes apretados. El negocio familiar Navarro de Sign Group será puesto en un fideicomiso con un 75% de la propiedad transferido a Mateo y María, administrado por una junta hasta que cumplan 25 años. El 25% restante se asigna a los empleados actuales de la empresa mediante un plan de reparto de utilidades que Santiago estableció el mes pasado. Las manos de Silvia temblaban ya. ¿Y de qué se supone que voy a vivir? El señor Ramiro ajustó sus gafas. Además de su parte en las cuentas de retiro, Santiago estableció una asignación mensual de $3.000 para usted por un periodo de 5 años o hasta que vuelva a casarse, lo que ocurra primero. ¿Casarme de nuevo? La risa de Silvia sonó hueca. Acabo de perder a mi esposo. Así es, dijo el señor Ramiro. Su tono era neutro, pero sus ojos hablaban con conocimiento. Por eso me pareció interesante su mención específica al volver a casarse. Los días después de la lectura del testamento fueron como vivir en el ojo de un huracán. Silvia caminaba por la casa con la furia contenida, cerrando puertas de golpe y hablándome solo cuando no tenía otra opción. Y cuando lo hacía, su voz goteaba veneno. Esto no se ha terminado, dijo la primera noche acorralándome en la cocina. Santiago fue manipulado. No estaba en su sano juicio. La miré sin apartar la vista. Santiago estaba protegiendo a su familia, a sus hijos y a su madre como debía ser. Su risa fue cruel. ¿Familia? ¿Tú crees que esto es por la familia? Esto es por dinero, Dolores. Mi dinero o la vida que construí con Santiago y que tú estás tratando de robar. Nunca le pedí a Santiago que cambiara su testamento, dije en voz baja. Ni siquiera sabía que lo había hecho hasta ayer. Mentirosa. Se acercó más, su dedo apuntando al aire apenas a centímetros de mi cara. Jugaste la carta de la viejita indefensa, lo hiciste sentir culpable. Pues no te vas a salir con la tuya. Voy a impugnar el testamento. Y así lo hizo. 3 días después me llegaron los papeles legales. Silvia había contratado a Rubén Castillejos,
un abogado de alto perfil conocido por sus tácticas agresivas en casos de divorcio y herencias. La demanda alegaba que Santiago había sido indebidamente influenciado y no tenía capacidad testamentaria cuando hizo los cambios. Llamé a Beatriz Salazar, mi amiga más antigua y una jueza retirada, llorando. Beatriz, no tengo dinero para abogados. Todo lo que tenía lo invertí en esas casas. No te preocupes, dijo Beatriz con firmeza. Sé exactamente a quién necesitas. Así conocí a Marisol Herrera, una abogada especializada en ley para personas mayores. Apenas vio mi caso, aceptó representarme por un honorario reducido, pagadero después de que se resolviera. Esto es abuso a una persona mayor, dijo sin rodeos. Explotación financiera. Santiago entendió lo que estaba ocurriendo y tomó medidas para protegerte. Ahora vamos a terminar lo que él empezó. El primer intento de Silvia fue tratar de sacarme de la casa mientras el caso seguía abierto. Marisol lo bloqueó con una orden temporal. Su segunda estrategia fue limitar mi contacto con los nietos. Necesitan estabilidad en este momento, le dijo Silvia a los maestros de los niños y a nuestros vecinos. El estado mental de Dolores es preocupante. Está haciendo acusaciones disparatadas y volviendo a los niños en mi contra. Los doctores dicen que es paranoia senil. Yo nunca vi a ningún médico, claro, pero los rumores empezaron a correr. Mateo y María regresaban de la escuela con preguntas raras. Abuela, ¿estás enferma?, me preguntó María una tarde, su carita arrugada de preocupación. Mamá dice que tal vez tengas que ir a un hospital especial. Se me partió el corazón. No, mi amor, no estoy enferma. Entonces, ¿por qué dice eso mamá?, insistió Mateo. A sus 13 años ya captaba la tensión en el aire y no le cuadraban las contradicciones. Elegí mis palabras con cuidado. Tu mamá y yo pensamos diferente sobre lo que debe pasar ahora que tu papá ya no está, pero las dos los queremos muchísimo. Justo en ese momento entró Silvia. Sus ojos se afilaron al vernos juntos. Niños, váyanse a hacer la tarea, ordenó. Cuando se fueron con desgano, se volvió hacia mí. No les metas ideas con tu versión de los hechos. No les he dicho nada, respondí. Bufó con desdén. Recuérdalo bien. No importa lo que diga ese testamento, yo soy su madre. Yo decido qué es lo mejor para ellos. La batalla legal se volvió eterna. El abogado de Silvia metía una moción tras otra, cada una exigiendo una respuesta, cada una agotando los recursos del fideicomiso, recursos que estaban destinados al futuro de los niños. Era una guerra de desgaste. Ella apostaba a que me rendiría antes de vaciar la herencia. Hasta que un día la encontré en la oficina de Santiago hurgando en su escritorio. ¿Qué haces?, pregunté desde la puerta. Se sobresaltó y luego me fulminó con la mirada. Esta sigue siendo mi casa. Puedo revisar las cosas de mi esposo si se me da la gana. ¿Estás buscando algo en particular? Cerró el cajón de golpe. No es asunto tuyo. Pero ya había visto suficiente. Estaba enfocada en la sección donde Santiago guardaba papeles personales. ¿Qué buscaba que la tenía tan nerviosa? Esa noche, cuando Silvia salió, según ella, a una cena de negocios, aunque yo sospechaba que era con Esteban, entré yo misma a la oficina. No sabía exactamente qué buscaba, pero sentía a Santiago guiándome. En el fondo del cajón, pegado debajo de un montón de declaraciones de impuestos viejas, encontré un sobre cerrado con mi nombre. Me temblaban las manos cuando lo abrí. Dentro había una memoria USB y una nota escrita a mano. Mamá, si estás leyendo esto, las cosas pasaron como temía. Silvia mostró su verdadera cara. La evidencia que necesitas está en esta memoria: registros financieros, correos, grabaciones de conversaciones. Empecé a reunirla cuando empecé a sospechar el año pasado. Perdón por no habértelo dicho antes. Quería protegerte y necesitaba tiempo para asegurar todo legalmente antes de enfrentarla. Luego vino el cáncer y se me acabó el tiempo. Quiero que sepas que te amo y te agradezco todo lo que hiciste por nosotros. Ahora deja que esto te ayude a protegerte a ti y a los niños. Santiago. Con las manos aún temblorosas conecté la memoria a mi laptop. Lo que encontré me dejó sin aliento. Docenas de documentos ordenados con precisión.
Registros financieros mostrando cómo Silvia fue vaciando poco a poco las cuentas conjuntas hacia una cuenta privada a su nombre. Correos entre Silvia y su amante Esteban de hace 2 años hablando de sus planes para cuando Santiago ya no estuviera. Lo más condenatorio eran las grabaciones, legales en nuestro estado sin consentimiento de ambas partes, donde Silvia hablaba explícitamente sobre meterme a un asilo en contra de mi voluntad y vender todos los bienes familiares. Una vez que la vieja quede encerrada y Santiago se haya ido, vendemos todo y nos mudamos a Arizona como planeamos, decía claramente la voz de Silvia en una de las grabaciones. Nadie va a sospechar. Cuando llegó el día del juicio, todo cambió. Rubén Castillejos intentó pintarme como una anciana confundida que había manipulado a su hijo moribundo, pero me mantuve firme, sincera y clara. Luego Marisol llamó a su testigo sorpresa, Esteban Medina. Silvia soltó un jadeo audible cuando un hombre alto de cabello claro y alrededor de los 30 y tantos entró a la sala. Evitó mirarla mientras prestaba juramento. Señor Medina, ¿podría describir su relación con Silvia Navarro? Hemos estado involucrados desde hace unos 2 años. ¿Involucrados cómo exactamente? Romántica e íntimamente. Tragó saliva con dificultad. Me dijo que su matrimonio ya estaba terminado, que solo seguía allí hasta que su esposo muriera. El rostro de Silvia se torció de rabia. Traidor, escupió. El testimonio de Esteban respaldó todo lo que estaba en la memoria USB de Santiago. Desde el fondo de la sala podía ver el rostro de Mateo pálido, en shock, con los ojos llenos de lágrimas al enterarse de la verdad sobre su madre. Se me rompía el alma por él, aunque sabía que necesitaba saberlo. Al concluir la audiencia, la jueza anunció que emitiría su fallo la semana siguiente, pero su expresión al mirar a Silvia me dijo todo lo que necesitaba saber. Santiago había ganado, incluso desde el más allá había protegido a su familia. Han pasado más de 2 años desde ese día en la corte. 2 años de sanar, de reconstruir, de encontrar una nueva normalidad sin Santiago. El dolor de perderlo nunca desaparece por completo, pero se ha suavizado en los bordes, dejando espacio para que la alegría vuelva a asomarse. La jueza falló rotundamente a nuestro favor, desestimando la petición de Silvia y validando cada disposición de Santiago. Silvia estaba furiosa, gritó, amenazó con más acciones legales, pero su abogado le aconsejó no seguir. La evidencia era demasiado aplastante. Al final tomó su 20%, casi $175.000, y se mudó a Phoenix con Esteban. Lo último que supe es que ya habían terminado. Al parecer esas relaciones no sobreviven más allá del encanto del secreto. Sorprendiendo a todos menos a mí, pidió la custodia de los niños sin mucho esfuerzo. Yo había visto cómo era con ellos, cumplidora pero distante, más preocupada por las apariencias que por sus necesidades emocionales. Cuando Mateo anunció que quería vivir conmigo, Silvia apenas reaccionó. María estaba más dividida, pero eventualmente eligió quedarse con su hermano en lugar de mudarse al otro lado del país con una madre en la que ya no confiaba. Los primeros meses fueron los más duros. Los niños lloraban no solo a su padre, sino también a la madre que creían conocer. Teníamos preguntas a las que no siempre podía responder, dolores que no siempre podía calmar. Fuimos juntos a terapia familiar, aprendiendo a hablar de lo difícil, a reconstruir la confianza. ¿Por qué papá no nos dijo lo de mamá?, preguntó Mateo una noche mientras nos sentábamos en el columpio del porche, que había sido el lugar favorito de Santiago. Creo que él estaba tratando de protegerlos, dije con cuidado. Quería enfrentarla, arreglar las cosas, pero luego se enfermó. Después de eso su prioridad fue asegurarse de que ustedes estuvieran bien. Nos salvó, dijo Mateo con sencillez. A ti también te salvó, abuela. Asentí con los ojos llenos de lágrimas. Sí, lo hizo. Ahora vivimos en la casa familiar, los 3 juntos. Yo estoy en la recámara principal, algo que Silvia peleó con uñas y dientes, aunque estaba claramente indicado en el testamento. La redecoré a mi manera, quitando los muebles caros que ella había escogido y poniendo cosas cómodas que se sienten como yo. Navarro Design Group sigue prosperando bajo la junta directiva que Santiago formó. Me consultan seguido, valoran lo que opino y se aseguran de que los niños estén al tanto del negocio que un día será suyo. He aprendido más sobre arquitectura y diseño en estos 2 años de lo que imaginé que aprendería a mi edad. María, que ahora tiene 12 años, muestra un talento natural para el diseño.
Pasa horas dibujando edificios y espacios interiores, enseñándome con orgullo sus ideas. A papá le habría encantado dice seguido, y yo siempre estoy de acuerdo. Santiago vive en su creatividad, en la forma en que Mateo piensa, en 1000 detalles chiquitos que me toman por sorpresa y me sacan una sonrisa entre lágrimas. Mateo, con 16 años, se ha vuelto alto y serio como su papá. Ya habla de estudiar negocios y arquitectura en la universidad, de tomar las riendas de la empresa algún día. Quiero que papá se sienta orgulloso, me dijo hace poco. Ya lo haces, le respondí. Todos los días. Usamos mucho la cabaña en la que tejo. Pasamos ahí las fiestas y semanas del verano creando nuevas tradiciones sin olvidar las viejas. La Navidad pasada invitamos a Beatriz y a su familia. La casa se llenó de risas y calidez. A Santiago le habría encantado. Silvia llama a los niños en sus cumpleaños y días festivos con una voz forzada que suena falsa. Las conversaciones son cortas, incómodas. No ha intentado visitarlos, aunque legalmente puede hacerlo. Los niños, más que tristes, parecen aliviados con su ausencia. Por mi parte he descubierto una libertad inesperada siendo viuda y abuela. Me uní a un club de lectura. Empecé a pintar con acuarelas. Incluso salgo con un viudo amable llamado Frank, a quien conocí en un huerto comunitario. No es nada serio aún, pero es lindo tomar café con alguien que me hace reír, que me mira y ve a una mujer, no solo a una madre dolida o una abuela entregada. A veces deseo que Santiago pudiera vernos ahora, ver cómo hemos sanado, cómo nos hicimos más fuertes a través del dolor. Pero luego pienso que tal vez sí puede. Tal vez siempre supo que estaríamos bien, que lo que dejó previsto nos daría no solo seguridad económica, sino también la oportunidad de ser una verdadera familia unida por amor y decisión, no por compromiso. Todavía le hablo a veces cuando estoy sola. Le cuento los logros de los niños, las noticias del negocio, la paz callada que encontré en esta vida que él cuidó para mí. ¿Estarías orgulloso? Le susurro tocando la foto que tengo junto a mi cama. Lo hiciste bien, hijo. Ayer fue el aniversario de la muerte de Santiago. Fuimos los tres juntos a su tumba, llevamos flores frescas y compartimos recuerdos. Al regresar al coche, Mateo me rodeó con el brazo. ¿Sabes qué? Creo que le gustaría más a papá que volvimos a ser felices, que encontramos cómo seguir adelante. Asintió María con seriedad. Y que Silvia recibió lo que merecía. Sonreí a mis nietos, estas almas sabias y jóvenes que han vivido tanto y aún así conservan su ternura. Creo que tienen razón los dos. Anoche al acostarme pensé en cuánto había cambiado mi vida desde aquel día temido en el funeral de Santiago. En vez de terminar olvidada en un asilo sola, estoy en el centro de una familia amorosa, en una casa que de verdad es mía, rodeada de recuerdos del amor de mi hijo. Recordé las palabras crueles de Silvia, dichas cuando creía que nadie importante podía oírlas. Ahora sí, por fin me voy a quitar de encima a esa vieja bruja. La ironía no se me escapa. Al final fue ella quien tuvo que empacar sus cosas e irse. Santiago se encargó de eso, su último acto de amor para proteger a quienes realmente lo merecían. Mientras me dormía, sonreí. Dicen que vivir bien es la mejor venganza. Si eso es cierto, entonces esta vida tranquila y feliz, esta reconstrucción de lo que estuvo roto es la victoria más dulce de todas. Con el tiempo algo dentro de mí comenzó a despertar. Al principio fue un murmullo pequeño casi imperceptible, como si una parte de mí olvidada durante años estirara lentamente los huesos después de un largo sueño. Durante mucho tiempo viví como una sombra en mi propia historia, primero hija, luego esposa, después madre y finalmente abuela. Todos esos roles los desempeñé con amor, con entrega, con una devoción que rozaba la desaparición personal. Me adapté, me moldeé, me volví útil. Pero con Santiago ausente y Silvia fuera del cuadro, por primera vez me pregunté, ¿quién soy yo cuando no estoy cuidando a nadie? Tenía 70 años cuando me hice esa pregunta por primera vez. 7 décadas de vida y nunca se me había ocurrido que podía tener una respuesta distinta a soy la madre de Santiago, la esposa de Rogelio, la abuela de Mateo y María. Ahora, frente al espejo de la recámara que redecoré con mis colores suaves y mis telas favoritas, me miré a los ojos y dije en voz alta, soy Dolores. Así empezó todo. No fue un cambio repentino ni escandaloso. No me teñí el cabello de azul ni me tatué mariposas en los tobillos.
Fue algo más íntimo, más profundo, una serie de decisiones pequeñas que sumadas me devolvieron a mí misma. La primera fue inscribirme a una clase de pintura los martes por la tarde en el Centro Cultural del pueblo. Al principio me sentía ridícula, rodeada de mujeres más jóvenes que hablaban de técnicas de acuarela y de sus cuentas de Instagram, pero pronto me di cuenta de que nadie me juzgaba. Más aún, algunas se acercaban a mirar mis trazos con curiosidad sincera. Tu uso del color transmite mucha emoción, me dijo una muchacha de 20 y tantos con el cabello rosa y el corazón abierto. Yo reí sonrojada. Pues será porque tengo muchas emociones guardadas. La clase de pintura se volvió un ritual, un espacio sagrado. Con cada pincelada iba lavando la tristeza vieja, como quien enjuaga un vestido guardado por años en un closet húmedo. Me reencontré con mis manos, con mi ritmo, con mi voz. Después vinieron otras cosas. Volví a escribir historias cortas, recuerdos, cartas que nunca enviaría. Algunas noches me sentaba en la mesa de la cocina con una taza de manzanilla y mi libreta y dejaba que las palabras salieran sin filtro. Recordaba a Rogelio en su primer día como maestro, a Santiago corriendo por el jardín con una capa roja de superhéroe, a mi madre tejiendo mientras cantaba boleros. Era como coser retazos de mi vida y formar una manta que aunque vieja seguía abrigando. Un día Mateo entró y me encontró escribiendo. ¿Qué haces, abuela? Estoy escribiendo historias, cosas que pasaron, cosas que siento. Se acercó y hojeó con cuidado. ¿Puedo leer una? Claro. Eligió una titulada, La última carta que no envié. La leyó en silencio y al terminar tenía los ojos brillantes. Esto es muy bueno, abuela. Deberías publicarlo. Reí pensando que era solo una ternura de su parte, pero él no lo dejó ahí. A los pocos días me presentó a una de sus profesoras de lengua y literatura que tenía un pequeño grupo editorial local. Le envié 3 cuentos con nervios en el estómago. A la semana me llamaron para decirme que querían incluir uno en una antología de voces femeninas mayores. Mi nombre impreso en un libro. Lloré. Me temblaban las manos como el día que abrí la carta de Santiago, como cuando conecté aquella USB. Pero esta vez no era miedo, era alegría, orgullo, un estremecimiento dulce de saberme viva, de saberse aún capaz de crear, de decir, de conmover. La publicación trajo más cosas, invitaciones a leer en cafés literarios, entrevistas locales. Incluso me ofrecieron dar un taller de escritura autobiográfica para otras mujeres de mi edad. La primera sesión fue mágica. Todas llevábamos cicatrices, todas habíamos amado, perdido, cuidado, callado. Nos sentamos en círculo con cuadernos y plumas y empezamos a soltar. Me sentí invisible por años, dijo una. Yo aún escucho su voz en las noches, confesó otra. ¿Por qué nos toma tanto tiempo hablarnos con verdad?, pregunté yo. Ese taller se convirtió en un lugar de sanación. Cada martes después de pintar, pasaba al café donde lo hacíamos. Llegaba con el corazón dispuesto y salía más ligera, más luminosa. Una mañana, después de leer un texto mío titulado El día que dejé de ser solo la suegra, una mujer se me acercó con lágrimas en los ojos. Gracias por poner en palabras lo que yo no sabía que sentía. Usted no sabe cuánto bien ha hecho. Yo la abracé y supe que sin buscarlo me había convertido en algo que jamás imaginé, una inspiración. No por haber sobrevivido al dolor, no por haber sido la víctima de una nuera ambiciosa, sino por haberme reconstruido a mí misma desde las ruinas. Ahora, cuando camino por el pueblo, la gente me saluda con respeto, con cariño. Algunos me preguntan por el próximo texto, otros me invitan a hablar con sus alumnos o en sus programas de radio. Y yo acepto, no por vanidad, sino porque tengo cosas que decir y ya no tengo miedo de ser escuchada. Por la noche en la casa silenciosa, después de que Mateo y María se han ido a dormir, a veces salgo al porche con una taza de té entre las manos y miro las estrellas. ¿Estás viendo esto, Santiago?, le susurro al cielo. Y en lo más hondo de mí algo responde, sí, mamá, lo estás haciendo bien. Y yo sonrío sabiendo que la vida no terminó con su ausencia, solo cambió de forma y me está devolviendo poco a poco a mí misma. Había una biblioteca antigua en el centro del pueblo, de esas con techos altos, escaleras de madera que crujían y ventanas que filtraban la luz como una caricia. Yo solía pasar por ahí sin detenerme, creyendo que ya no tenía tiempo para leer cosas nuevas. Pero una tarde de otoño decidí entrar.
Fue como entrar en un templo, silencio, olor a papel envejecido, el susurro de páginas que pasaban como un río leve. Caminé entre los estantes acariciando los lomos de los libros como quien saluda a viejos amigos. No buscaba nada en particular, pero encontré algo. Siempre pasa así con los libros, ellos te encuentran. Un ejemplar delgado con una portada modesta, Mujeres que hablan. Lo abrí y leí un fragmento al azar. Nos enseñaron a callar tanto que a veces ya no sabemos distinguir entre lo que sentimos y lo que toleramos. Me senté ahí mismo entre los estantes y leí sin detenerme. Al terminar supe que necesitaba más de eso, de voces como la mía, de relatos que no pidieran disculpas por ser intensos, por ser reales, por haber dolido. Me acerqué al mostrador para preguntar si tenía más libros de la misma autora. La bibliotecaria me miró con una sonrisa. Dolores Navarro, ¿verdad? Leí su cuento en la antología. ¡Qué hermoso! Y me entregó otros 2 libros y con ellos un lazo nuevo con esa comunidad que creía ajena. Las semanas siguientes se llenaron de encuentros inesperados. Me invitaron a formar parte del consejo del Centro Cultural, donde ahora participaba en decisiones sobre talleres, eventos y exposiciones. Al principio me sentí fuera de lugar, rodeada de gente más joven con agendas llenas y lenguajes modernos. Pero pronto comprendí que mi experiencia tenía un peso que no venía del ruido, sino de la raíz. Cuando hablaba me escuchaban, no como a una abuela simpática que dice cosas bonitas, sino como a alguien que ha vivido lo suficiente como para saber cuando una verdad merece ser dicha. Con el taller de escritura floreciendo, los chicos creciendo sanos y fuertes, y mi voz siendo escuchada, empecé a notar algo nuevo, la mirada de los demás. Miradas que antes pasaban por encima de mí como si fuera parte del mobiliario de la casa. Ahora me detenían en la calle para hablarme de arte, de libros, de maternidad, de vida. Mujeres jóvenes que me decían, ojalá mi mamá hablara como usted. Hombres mayores que se sentaban a tomar café conmigo después de las reuniones, solo para oírme contar cómo era enamorarse en los años 60. Una mañana después de una charla sobre literatura femenina en la que participé como invitada, una señora se acercó y me dijo, Dolores, usted no tiene idea de la esperanza que da. Pensé que a mi edad ya era tarde para todo, pero verla usted tan viva, tan clara, me dan ganas de volver a empezar. Y esa frase se me quedó, volver a empezar. Empecé a escribir más historias de mujeres invisibles, de amores que no llegaron a tiempo, de hijos que salvaron a sus madres sin saberlo. Las noches se me iban frente al teclado, como si cada palabra que salía de mí borrara otra cicatriz que ya no necesitaba cargar. Mandé un manuscrito completo a la editorial que publicó mi cuento y un mes después me respondieron, querían publicarlo. Mi primer libro a mis 71 años. Nunca es tarde para una voz que sabe decir lo que importa, decía el correo de aceptación. Me invitaron a presentarlo en la feria del libro de la ciudad vecina. Mateo y María insistieron en acompañarme. Me ayudaron a elegir qué ponerme. María me peinó el cabello y me dijo, pareces escritora famosa, abuela. Mateo me tomó una foto y la subió a sus redes con la frase, mi abuela es más cool que la tuya. Esa noche, frente a un público que incluía rostros desconocidos pero atentos, leí en voz alta un fragmento de mi libro. Cuando el silencio deja de protegernos y empieza a matarnos, entonces es hora de gritar. Al terminar hubo un aplauso que me hizo temblar las manos. No por nervios, sino por gratitud. Había vivido años creyendo que el mundo ya no tenía lugar para mí. Y ahora el mundo se abría como un escenario. Después de la lectura se me acercó un hombre. Tenía el cabello blanco, las manos manchadas de sol y olor a tierra húmeda. Dolores, dijo con voz suave. Tu historia me recordó a mi hermana. Ella también fue borrada por años. Pero tú nos la trajiste de vuelta. Le sonreí y hablamos un rato. Se llamaba Andrés. Era jardinero y escultor. Me regaló una pequeña figura de madera tallada, una mujer con las manos abiertas al cielo. Así te vi al escucharte, dijo. Esa figura está ahora en mi escritorio. Cada mañana la toco antes de sentarme a escribir. Es un recordatorio de que incluso después de tanto dolor, uno puede abrir las manos y recibir lo que la vida aún tiene para ofrecer. Una noche, después de una larga jornada de trabajo y un paseo por el jardín, me senté en la sala con una copa de vino. María estaba acostada con un libro. Mateo estudiaba para un examen.
La casa estaba tranquila, la paz era real. Y pensé, estoy exactamente donde quiero estar. Ya no tenía miedo de estar sola porque ya no estaba vacía, porque ahora finalmente me habitaba a mí misma. No sé cuándo dejé de temerle al futuro. Supongo que fue en algún punto entre aquella primera pincelada insegura y el instante en que firmé la primera copia de mi libro para una joven lectora que lloraba al decirme, me diste permiso de sentir todo lo que callé. Habían pasado más de 2 años desde el día del funeral, desde que vi el rostro frío de mi hijo, desde que escuché a Silvia llamarme bruja entre risas, desde que me sentí como una carga, una sombra, un obstáculo que debía desaparecer. Y ahora, sentada en el jardín trasero con una taza de café entre las manos, mirando a Mateo y María preparar una pequeña fogata para asar malvaviscos, me preguntaba cómo algo tan quebrado había logrado recomponerse en algo tan entero. Ese jardín, una vez diseñado por paisajistas pagados con el dinero de Rogelio, ahora era mi espacio de sanación. Lo había vuelto a plantar con mis propias manos, con flores que me hablaban de resistencia, lavanda, bugambilias, margaritas, plantas que no piden permiso para florecer. Mateo me llamó desde la terraza. Abuela, ven. María quiere que leas uno de tus cuentos. Sonreí porque ya no me llamaban solo para cocinar, limpiar o ayudar con la tarea. Me llamaban por lo que soy, Dolores, escritora, abuela, mujer con una voz. Me senté con ellos bajo las estrellas. Leí un texto titulado, La mujer que volvió a caminar sin miedo. Era sobre mí, claro, disfrazada en otro nombre en otra ciudad, pero ellos sabían. Me miraban con ojos que brillaban, no solo de admiración, sino de amor limpio. Y ahí, con el fuego crepitando y el aire fresco del anochecer, me llegó la respuesta que tanto había buscado. Sobrevivir es un acto de valentía, pero vivir plenamente es el verdadero triunfo. Durante mucho tiempo me pregunté por qué Santiago no me lo dijo todo desde el principio. ¿Por qué esperó? ¿Por qué dejó cosas sin explicar? Pero ahora lo entiendo. Él sabía que yo tenía que descubrir mi fuerza por mí misma, que si me daba todas las respuestas me estaría robando la oportunidad de encontrar mi voz. Su última decisión fue un acto de fe. Confió en que yo sabría qué hacer con la verdad cuando llegara. La verdad es eso. Llega cuando debe y duele, pero también libera. A veces me preguntan en los talleres qué haría si pudiera volver atrás, si podría cambiar algo, y siempre respondo lo mismo, no cambiaría nada, salvo haber creído antes en mi valor, porque incluso el dolor fue maestro. Incluso la traición me enseñó a ver con claridad. He aprendido que no hay edad para empezar de nuevo, que uno puede florecer a los 70, a los 80 o incluso en el último año de su vida. Que la voz que callaste por décadas puede salir un día y sacudir el mundo. Y está bien, porque nunca es tarde para regresar a ti misma. Hoy soy más fuerte que nunca, no por todo lo que perdí, sino por todo lo que elegí reconstruir. Aprendí a poner límites, a decir no, a cuidarme sin sentirme egoísta. Aprendí que la familia verdadera no se define por la sangre, sino por la lealtad. Que hay hijos que no nacen de ti pero te salvan la vida, que hay nietos que te devuelven la esperanza solo con un abrazo silencioso. También aprendí que el rencor es un veneno lento, que perdonar, aunque no signifique olvidar, es una forma de soltar las cadenas del alma. No odio a Silvia. A veces pienso en ella y siento una tristeza profunda, no por lo que me hizo, sino por todo lo que perdió por elegir el poder sobre el amor. Y si alguien allá afuera se encuentra en una situación como la que viví, quiero decirle algo desde lo más hondo de mi corazón, no estás sola. No creas que ya es tarde. No pienses que tu vida ya se decidió sin ti. Puedes alzarte, puedes hablar, puedes decir hasta aquí. Y cuando lo hagas descubrirás que tenías alas escondidas en el pecho. Si tú, la que me lees desde otra ciudad, desde otra historia, fueras yo, ¿qué harías? ¿Callarías para mantener la paz falsa? ¿Te resignarías a vivir en el rincón de una casa que ayudaste a construir? ¿O te levantarías con toda tu verdad, aunque tiemblen las rodillas, y reclamarías tu lugar en el mundo? Yo elegí hablar, elegí escribir, elegí pintar, elegí amar sin permiso y sin miedo, elegí mi vida. Y tú también puedes hacerlo. Ahora que los años avanzan, me doy cuenta de que el verdadero legado no son las propiedades, ni el dinero, ni los títulos. Es lo que dejamos en el corazón de quienes tocamos. Es la historia que escribimos con nuestra existencia. Es la forma en que miramos al mundo incluso después del dolor.
Mi historia, con todos sus giros, sus sombras, sus victorias, ha llegado a muchas partes. Me han escrito mujeres de otros países, abuelas que se redescubrieron artistas, madres que por fin dijeron ya basta. Me leen desde Monterrey, Guadalajara, Tijuana, Buenos Aires, Madrid, Chicago. Y yo desde mi jardín en este pueblo pequeño les respondo con la misma frase: tu vida todavía está empezando. Y sí, ahora sé que vivir bien no solo es la mejor venganza, es también la mejor gratitud, a mi hijo, a mí misma, a cada mujer que decidió que la edad no es excusa para vivir en silencio. Hoy, mientras me despido de esta página, lo hago con el alma en calma, con la certeza de que conté lo que debía ser contado, de que mi voz, por mucho tiempo callada, se convirtió en un eco que cruza fronteras. Gracias por escucharme. Gracias por caminar conmigo hasta aquí. Si alguna vez te sientes perdida, recuerda esto: nunca es tarde para volver a ti misma y empezar de nuevo.